Vamos a iniciar hoy el tema número 2. El tema número 2 del programa, que comprende, de todas maneras lo vamos a presentar. El tema número 2 está dentro de la unidad número 1, que es la ubicación del derecho y conceptos fundamentales. El tema número 2 tiene una estructura doble. Por un lado trata de lo que llaman las fuentes del derecho y por otro lado trata acerca de la norma jurídica. La norma jurídica. En la clase de hoy vamos a desarrollar la primera parte del tema 2, lo relacionado con las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho. Y conforme a lo que nos dice el programa, la fuente, lo que nos pide el programa es lo siguiente: las fuentes del derecho, enumeración y breves consideraciones acerca de la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, la analogía y los principios generales del derecho. Entonces, veamos, fuentes del derecho. Ustedes trajeron su código civil, ¿seguro? Ok, se les agradece. Entonces, fijémonos. La ley, una de las fuentes del derecho. Tenemos la costumbre, otra de las fuentes del derecho. Tenemos la jurisprudencia, no se lee, pero bueno, asuman de que ahí dice jurisprudencia. Ajá. La doctrina, la doctrina, la analogía, la doctrina, la analogía y los principios generales del derecho. Fuentes del derecho: la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, la analogía y los principios generales del derecho. Ahora bien, jóvenes, aún, díganme algo. ¿Revisaron los videos? ¿El material? Bueno, muy bien. Fíjense algo que quiero someterles a vuestra consideración. Básicamente, la idea de los videos, además, como yo les digo, que representa que ustedes vengan con alguna herramienta que les facilite el interactuar en la actividad docente académica. Además, implica una actividad de evaluación, como ya se los he dicho. Yo los he venido evaluando en función de vuestras intervenciones, etc. Pero al propio tiempo, si el alumno tiene alguna deficiencia, que es perfectamente posible, de la información obtenida a través de las tareas encomendadas de revisión de videos o de material, pues las expongan aquí y aquí las conversamos, las aclaramos y las discutimos. Fíjense ustedes, empezando aquí.
¿Qué se entiende por fuentes del derecho? Alguien que me quiera responder, ¿qué se entiende por fuentes del derecho? Donde se origina el principio de la ley. Donde se origina el principio de la ley. Dice él. ¿Alguien levantó la mano, la señorita? Son todos aquellos hechos que dan nacimiento al derecho. Son todos aquellos hechos que dan nacimiento al derecho, nos dice la amiga. Ajá, ¿quién más me levantó la mano? Ajá. La fuente de derecho es aquella que produce herramientas al derecho. Es aquello que le produce herramientas al derecho. ¿Cómo para qué? Como para hacer funcionar la ley ¿cómo explicarlo? Mira que la ley es una de las fuentes del derecho. Ajá. ¿Cómo para qué las fuentes del derecho proporcionan herramientas? ¿O son herramientas? Ajá. Aclara eso para ti y para nosotros. Puedes andar sobre tus pasos para atrás y volver de nuevo. ¿Qué son fuentes del derecho para ti? Aquella que produce herramientas de derecho, herramientas de derecho. Es como, no sé cómo explicarlo. Pero si aquí no estamos en... No está sometido al seguir. Tranquilo. Adelante. Dime en qué estás trancado. No sé cómo dar el ejemplo de las herramientas que necesita el derecho para ejercer su justicia ante todo. Bueno, vamos a mantener esa observación tuya ahorita en el congelador para ver qué opinan el resto de los compañeros y volver sobre esto que tú estás allí un poco trancado. Ya vamos a ver. Nuestra compañera nos va a decir qué orientación tienes tú en relación a lo que es las fuentes del derecho. Para mí es como un conjunto de reglas jurídicas que se van a determinar en un estado para el momento dado. Para ti las fuentes del derecho son reglas jurídicas que se van a desarrollar en un estado. ¿Alguien más quiere intervenir con relación a lo que es las fuentes del derecho, o lo que son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho tienen dos concepciones. A ver, habla. La fuente formal, que es todo acto autorizado por una norma jurídica. Y la fuente material, que es todo acto genuinamente normativo que generan cambios sin importar las formalidades. Vamos a ver, sin ver el papel que estás leyendo. Dame un ejemplo de una fuente formal y de una no formal. Fuente del derecho. Ajá. Entonces no puedes repetir como un lorito lo que copiaste de una guía o que te copiaste de lo que estaba diciendo el señor del video. Dime. Lo que dijo mi compañero de para qué son las herramientas que brindan las fuentes de derecho sería para resolver problemas, ya sean políticos o conflictos que se presenten en materia de derecho, pues, como un jurado. Vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una fuente? Olvídense del derecho. ¿Qué es una fuente? Algo donde brota algo, pues. Algo donde brota algo. Ajá. Hacia donde nos dirigimos para obtener alguna información. No, o sea, tú dices que hacia donde nos dirigimos es una fuente. Partimos de Nuestro amigo dice que la fuente es algo, Que brota algo. algo que brota, Agua. que genera algo, ¿no? Pero la amiga dice que es como que hacia donde nos dirigimos. ¿No será que estamos confundiendo fuentes con objetivos o finalidades? ¿No será? Cuando hablamos de fuente, oye, esto es una fuente de agua, es decir, proviene de allí, nace, se produce, se genera
este caso una fuente de agua, se genera el agua de aquí. Cuando hablamos de fuente del derecho, hagamos ese paralelismo y entonces encontramos que fuente del derecho es aquello que hace generar ese orden normativo que se llama derecho. Entonces esto es una fuente de derecho. ¿Qué es eso que tienes en la mano? La Biblia. El Código Civil. Ajá, ok. Esto es una fuente de derecho. El Código Civil es una ley y la ley es fuente de derecho. Nuestro amigo nos leyó una cosa importante, pero que lamentablemente no la entendió bien. Pero vuelve tú, ¿qué ibas a decir? Profe, en la fuente formal se entendería como la Constitución, que es una fuente formal que abarca todo el Estado. Y como fuente material puede ser una ley municipal, también la misma Constitución, por lo que yo estaba viendo en el video, nombra la Constitución y entre otras cosas que puede ver en el video. Bueno, efectivamente, esa división que hace nuestro amigo entre fuentes formales y fuentes materiales también tiene otras denominaciones. Esa clasificación, aun cuando no nos la pide el programa, bueno, para que tengan la información general, sí existe. Y entendemos por fuente formal todas las que me dijiste tú ahorita. Me dijiste la Constitución, una fuente formal, está bien. Y me dicen que la fuente material es una ordenanza, me dijiste, o algo así. No, ambas son fuentes formales. Porque cuando se habla de fuentes formales, son aquellas que nacen cumpliendo unos requisitos, unas formalidades y que generan el derecho. Lo que nos dijo nuestro compañero cuando sacó el código, esto es una fuente, sí es una fuente. El código es una ley, el Código Civil es una ley. Ahora, la ley es una fuente de derecho, pero es una fuente de derecho que no es que emerge por ahí de una junta de condominio, de un periodista. No. La ley es una fuente formal de derecho porque todo lo que va desde que se inicia su proceso de discusión hasta su publicación en Gaceta está regido y normado por todo un conjunto de formalidades y requisitos de obligatorio cumplimiento. Entonces, ahí hay una formalidad. Igual para una, ¿cómo me dijiste esto? Municipal, para una ordenanza municipal. Igual, ahí tiene que haber la Cámara de los ¿cómo se llama? Municipios, ¿cuáles son los concejales? Que aprueban las ordenanzas municipales. Es decir, cuando media una formalidad, bien sea legal, de exigencia legal, o bien sea de exigencia constitucional, ya estamos hablando de una fuente formal de derecho. Pero hay fuentes que no son formales, hay fuentes que tienen otro origen. Y de ellas es, por ejemplo, la costumbre. Esa no nace de un decreto, esa no nace de una ley que sacó el Poder Legislativo, no. Ya veremos luego ahorita qué carrizo es la costumbre. Entonces, sí, hay fuentes formales y hay fuentes no formales. Vamos a entrar, porque el programa, como les dije, no discrimina. Solamente el programa dice que ustedes deban saber cuáles son las fuentes del derecho y en qué consisten. Y empezamos por la ley. Antes que nada, les debo informar lo siguiente. Hay órdenes normativos, órdenes normativos vinculados al derecho. El orden normativo derecho, buena. El orden, digo, bueno, por ahí pasar. El orden normativo derecho puede tener
distintos orígenes o distintas fuentes. Hay ordenamientos jurídicos que la fuente formal y casi única del derecho, hay sistemas jurídicos donde la fuente prácticamente única es la ley. Y hay ordenamientos jurídicos donde la fuente formal no es la ley, puede ser la costumbre o los precedentes judiciales. O sea que no todos los ordenamientos jurídicos tienen. Es importante saber cuáles son las fuentes del derecho en Venezuela y cuáles nuestro ordenamiento jurídico, nuestro orden normativo de derecho las considera como fuentes generadoras de derecho. Dime. Profesor, una pregunta aquí antes de que pasemos al tema. ¿Una fuente de derecho material sería un contrato? Pudiera decirse que es un contrato en el orden a que el contrato es un acuerdo de voluntades y que es ley entre las partes. La ley establece que el contrato, que es un acuerdo de voluntades, una convención, es ley entre las partes y debe ser cumplido. Y entre las partes eso puede ser perfectamente posible una fuente de derecho. Ajá. ¿Alguien más? Dígame. Tengo una pregunta, Gabriela. Los ejemplos que estaban dando de la Constitución y eso, que son fuentes formales, quería preguntarle esto. Esos no son las fuentes formales como tal, ¿verdad? Porque de lo que yo tengo entendido y de lo que vi, las fuentes formales es el proceso de creación de las normas jurídicas. Son formales porque la Constitución y o las leyes establecen y regulan cuál es el mecanismo y el procedimiento para que se considere como una fuente de derecho. Entonces, nosotros decimos, la ley en Venezuela es una fuente de derecho formal. ¿Pero por qué? Porque prácticamente es la Constitución la que regula cómo se hace una ley, cuál es el procedimiento, cuáles son las mayorías, cuáles son el proceso de discusiones para culminar en la ley ya publicada. Entonces, por eso es que se denomina que son formales. En cambio, una fuente de derecho como la costumbre, no es que hay un proceso formalista que la regule, pero sí hay unos requisitos que ya vamos a estudiar. Vamos a empezar con la ley en la advertencia de que para el ordenamiento jurídico venezolano la ley es prácticamente, ya no tanto, pero fuente formal de derecho. ¿Qué entienden ustedes por ley? Vamos a ver. Una regla, una norma obligatoria. Muy bien, una regla, una norma obligatoria, Que si se incumple es sancionada. que si se incumple es sancionada. ¿Qué más? La obligatoria cumplimiento, como aquí lo dice el Código Civil, que la ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior a que ella misma lo indique en su artículo 1. Muy bien, pues, pero podemos hablar de que eso es prácticamente una suerte, eso está aquí establecido en el código, pero voy a decir cuáles son los efectos de la ley, lo que tú me estás diciendo. Ahorita les estoy pidiendo que me traten de dibujar una noción o idea de lo que es la ley. Empezamos por lo que nos dijo nuestro amigo aquí, que era una norma de obligatorio cumplimiento. Luego otro amigo lo complementó con Que son sancionadas. que son sancionadas o hay sanción en caso de incumplimiento. Y que es establecida permanentemente por las autoridades. ¿Y qué? Que es establecida permanentemente por la autoridad O pública. sea, que siempre la debe establecer una autoridad. ¿Qué más? Vamos a ver, iba a decirlo aquí. Ok. Entonces, si unimos las distintas piezas del rompecabezas, tenemos que en sentido general la ley es esa orientación obligatoria, mandatoria,
que conduce, ¿qué es lo que conduce? ¿Qué es lo que busca la ley? Dígame. Ok, esa es la finalidad, vamos a llamarlo más bien. Ok, pero ¿para qué? ¿Qué regula la ley? Comportamiento, la conducta de los sujetos. La ley desde el punto de vista del derecho. Ok, entonces, es la ley a través, la ley tiene todas esas características que acabas de decir, pero no viene la ley de cualquier lugar. Como nos dijo nuestra compañera, la ley viene de un órgano, se origina, en ordenamiento jurídico como el venezolano, o el nuestro, se origina a través de un poder específico que es el poder Legislativo. correcto, es el poder legislativo, y cuyo órgano es, ¿me lo pregunta o me responde? El órgano es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. El poder es el poder legislativo, que legisla y hace la ley. ¿Cuál es el órgano? La Asamblea Nacional. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera? Mire, a través de un procedimiento establecido en la propia Constitución, sin el cual la ley no existe, debe cumplir todos estos pasos. Entonces, la misión fundamental del Poder Legislativo es, de las misiones fundamentales, la creación y puesta en vigencia de la ley. La ley como fuente de derecho, bueno, adelante. La ley como fuente de derecho para regular la conducta externa de los sujetos a sanción en caso de incumplimiento y a través de un órgano específico. Vamos a través del Código Civil a ver esto que nos pide el programa acerca de breves consideraciones acerca de la ley. Y vamos a hablar de ella. Vamos a ver. Vamos a ver. Artículo 1 de la ley, del Código Civil, perdón. Artículo 1. La ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha a posterior que ella misma indique. ¿Puede repetirlo, por favor, con más calma? Artículo 1. La ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha a posterior que ella misma indique. Muy bien. ¿Qué significa lo que acaba de leer? ¿Qué entendiste allí? Que la ley, a partir de la fecha de por lo menos hoy que se publica en la Gaceta Oficial, donde se estipula que el Código Civil ya queda como una ley formal vigente a partir de hoy 18 de junio, a partir de hoy 18 de junio es que se empieza a cumplir, no de una semana después, sino a partir de hoy y de los días consiguientes a ello. Pero a partir de hoy, ¿cuándo es ese hoy? Tú lo acabas de leer. De la fecha en que indique la Gaceta Oficial. Entonces, vamos por partes. Lo primero que acabas de leer, ven las primeras tres palabras. Póngale cuidado. La ley es obligatoria. Párense allí. Características de la ley. La ley es, una de ellas es su obligatoriedad. ¿Qué era lo que decíamos aquí los compañeros? Es obligatoria, tan es obligatoria que su incumplimiento genera sanción. Muy bien, la ley es obligatoria. Pero luego nos dice el código en el artículo primero, ¿a partir de cuándo empieza a ser obligante para todo su cumplimiento? ¿A partir de cuándo? De su publicación en la Gaceta o en la fecha que la Gaceta impone. Desde su publicación en la Gaceta. ¿En cuál? ¿En la Gaceta Hípica? La Gaceta ¿En el Maripereño? ¿En dónde? La Gaceta Oficial. La Gaceta Oficial. No es la Gaceta Hípica, ¿verdad? No. Ajá. Es el órgano constitucional
para publicitar los actos de los poderes públicos, y uno de ellos es la ley. Entonces, no es cualquier publicación. La Junta de Condominio lo publicó, el diario El Maripereño, la Gaceta Hípica, no, es la Gaceta Oficial. Y a partir de allí vemos que puede haber esa obligación de cumplimiento de la ley en dos momentos. ¿Cuáles son esos dos momentos posibles que nos dice el Código Civil en el Cuando lo artículo? publica la Gaceta, Ajá, ¿cómo? cuando lo publica la Gaceta Oficial o en la fecha que la misma Gaceta indica. Entendimos todo eso nosotros. Por ejemplo, puede ser que desde la fecha que se publica la Gaceta Oficial, supongamos Gaceta Oficial número X, publicar el 18 de julio de 2018 o una fecha posterior que indique, por ejemplo, será obligatorio a partir del 1 de julio de 2019. Correcto, o sea que la propia ley dice esto estará en vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Muy bien, esa es una vigencia que está diferida en el tiempo. Y la primera, cuando aparece en Gaceta y a partir de allí empieza a producir efectos. O sea, la regla general es que es obligatoria a partir, y es derecho vigente, a partir del momento en que es publicada en Gaceta. La excepción es que la propia ley indique, no, miren, se aplica a futuro en una fecha posterior. Entonces, tenemos la vigencia de la ley de forma inmediata o diferida conforme la propia ley así lo determina. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Seguro? Muy bien. El artículo 2, mi reina, ¿qué nos dice? La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. ¿Qué significa eso para ti? Que el venezolano que no conozca la ley o las leyes que hay dentro de un país no quiere decir que no sea sancionado No quiere decir que no sea sancionado. o que no se le aplique la ley. Eso es otra cosa, ¿verdad? Mejor dicho. O sea que, si yo digo, cónchale, vale, a mí no se me puede juzgar por ese homicidio, yo no sabía que el homicidio era penable, estaba sujeto a pena, yo ignoraba eso. La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento, no excusa de su cumplimiento. Fijémonos lo que hemos visto en el artículo 1. En segundo lugar, el asunto vinculado a la vigencia inmediata o diferida de la ley. En el artículo 2, acerca de el hecho de que la persona no conozca la ley, no significa que esté obligado a cumplir, que no esté obligado, está obligado a cumplir. Ok. Miren, el artículo 3, todas son un conjunto de consideraciones que estamos viendo. Artículo 3, caballero. Y este código civil no concuerda con lo que tiene mi compañero. ¿Por qué no concuerda? Porque aquí dice el Congreso de la República Venezolana. Claro, vale. ¿Y el artículo 3? No vale, lo que pasa es que tú estás leyendo, esta es la reforma, tú tienes aquí la reforma, vamos a ver, voy a explicarte que es interesante esto. En el año 1982 se modificó el código y el amigo, cuando se modifica una ley, se modifica, no se deroga totalmente, se establece en la ley que la modifica, dice, se modifica el artículo tal y ahora tendrá el siguiente contenido, se modifica el artículo cual, ahora tendrá el siguiente contenido. Esta es la primera parte, cuando abriste el código que empezaste y te confundiste. Cuando termine esa parte, entraremos en coincidencia y ahora sí, no hay excusa. No excusa su cumplimiento la lectura del artículo 3. Álvaro. El artículo 3 dice que la ley no tiene efectos
retroactivo. Pueden repetirlo en alta, clara e inteligible voz. La ley no tiene efecto retroactivo. La ley no tiene Efecto retroactivo. efecto retroactivo. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, sacándolo como el concepto de nómina de las empresas, en ese sentido del salario, vendría siendo como que, por ejemplo, si en el Código Penal indica, en el Código Civil, indica una condición, por ejemplo, todas las personas venezolanas son las que la Constitución dice, y si antes de la publicación de ese Código Civil, una persona que era, o sea, algo que se ha hecho antes de su publicación, no está fuera de la ley necesariamente, o sea, no significa que se esté incumpliendo. No sé Bueno, pero es que si la ley no existe, sobre lo que sea, no hay problema. Lo que quiero interrogarlos a ustedes es acerca de lo que consideran Entendía, o en el concepto que tengo, es que no necesariamente porque cumplas una ley vas a tener como que una especie de, ¿cómo decirlo? Por no decir retroactivo, no sé, un beneficio o algo, tienes que cumplirlo y ya. Es lo que no es la respuesta adecuada. Espérate un instante, que quiero escuchar a quién más levantó la mano ahorita. ¿Tú? ¿Quién más? Ok, dime. Con efecto retroactivo, que lo que quiere decir es que en el momento de fecha que se publica la ley, si han ocurrido cosas que esa ley sancione, no, la persona no tiene sanción. Vamos a ver por qué. Ser más preciso, pero por allí más o menos. Dímelo con tus palabras, no te pongas. Como ejemplo, la ley de que no puedes botar basura en la calle, Ajá. se publicó el 1 de enero de 2019. Muy bien, ajá. Y la gente que haya botado basura en la calle el 31 de diciembre del 2018 no incurre en sanción. Ok. ¿Por qué? Porque la ley estipula que cuando se publique la ley, y la fecha estipulada es cuando se empieza a cumplir esa ley. O sea, está bien. Entonces, la ley empieza a tener efectos a partir de ahí, de su publicación, bien sea diferida o bien sea a partir de la publicación, hacia el futuro, hacia adelante. No puede ser aplicada hacia atrás. Eso es lo que se denomina la irretroactividad de la ley. Entonces, se dice, la ley no tiene efectos retroactivos. Es decir, imagina, y eso, ¿por qué razón? Porque se quiere que los estudiantes conozcan qué se entiende por retroactividad o no. No. Es porque eso es una garantía. Eso es una garantía de seguridad jurídica. Imagínense ustedes hoy que salga una nueva ley de, qué sé yo, de impuestos sobre la renta. Hoy. Y digan que el impuesto sobre la renta, la base, la tarifa correspondiente según la base imponible, etcétera, es de un 20%. Desde el 1 de enero de 2019. Ustedes se imaginan el caos y la inseguridad. Entonces dicen, bueno, ¿cómo es esto? La ley, sus efectos son hacia el futuro, no tiene efectos retroactivos. Sin embargo, si ustedes no son ignorantes de esto, saben y les consta que en este año y en el año anterior, en una conducta
conducta absolutamente contraria a derecho, contraria a la Constitución, se presentaron 2 decretos de aumentos de sueldos y salarios. ¿Alguno de ustedes quiere comentar esa situación? Sí, que me dijeron que sí, pero ajá, ¿cómo? Bueno, este señor llegó y dictó 2 decretos de aumento de sueldos y salarios. Pero no estoy seguro si uno fue este año, porque también ha habido aumento de sueldos y salarios sin decreto. Entonces decía, mire, a partir de el mes inmediato anterior. Cuando lo leí dije, bueno, con razón, le dicen más burro. Entonces dijo, púnchale, allí ese acto de producir, de darle efectos retroactivos, hace que ese dispositivo sea inconstitucional. Ustedes no tienen la Constitución Nacional, pero se la voy a leer sin perjuicio de que también la tienen en la página. Que nos dice cuáles son los... Dígame. Profesor, de ese caso, una señora que liquidaron para esa fecha de doble salario. Ajá. Y entonces la señora demandó a la clínica donde trabajaba por ese mismo caso, por mala interpretación de la ley, porque como entra en vigencia y decía con retroactivo, entonces causaba confusión. Bueno, era algo así parecido. Pero es que la situación es que cuando tú llegas y pretendes aplicar que la ley rija hacia el pasado, ¿en qué posición se colocan los ciudadanos con relación a algo que no existía para ese momento? Una violación flagrante al principio constitucional consagrado en el artículo 24, que se lo quiero leer, de la Constitución Nacional, que dice: ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo. Ese es el principio general. Sí hay una excepción, excepto cuando imponga menor pena. El principio general es que la ley no tiene aplicación hacia el pasado, pero la propia Constitución nos dice, mire, salvo que imponga menor pena. Verbigracia. Mire, el delito de hurto, el Código Penal tiene una penalidad, póngase usted, de 5 años, un ejemplo. Y una persona está condenada por ese delito a 5 años. Muy bien. Sale la nueva ley y dice el delito de hurto, no es de 5 años, trae 2. Aquel estaba bajo la legislación anterior condenado a 5, o como dicen en el argot penitenciario, rematado a 5. Entonces, si la ley impone menor pena, allí se admite la retroactividad. Es decir, vino ya a estudiar Derecho, ella me está comentando estos días, hace 2 días, me está comentando algo sobre eso, que cuando la ley es en beneficio al reo particular, admite la ley, pero cuando es la retroactividad ya no se puede aplicar la ley en ese caso. Ejemplo, que la pena sea de 30 años y la quieren poner a 40, no se le aplica al reo. Claro, porque es que la norma constitucional te dice que salvo o excepto cuando imponga menor pena. Cuando imponga menor pena. ¿Me iba a decir algo? Por ejemplo, me metieron preso, este año cumplí 3 años de prisión y dentro de 2 años publican que ese delito que yo cometí se pena solamente por 1 año, me tienen que liberar inmediatamente. Correctamente.
De igual manera, por ejemplo, cuando se despenaliza un tipo de delito, supóngase, una persona, una mujer que esté condenada por el delito de aborto y sale una ley que despenaliza el aborto. Entonces, ya no es que imponga menor pena, ya es como diría mi abuela, contimán. No es que bajaron la pena, sino que eliminaron ese tipo de delitos. Entonces, de igual manera se interpreta que debe beneficiar al reo, en este caso le dicen la rea, y genera la retroactividad de la ley. Pero entendimos entonces qué significa el principio de la retroactividad o irretroactividad y por qué y para qué. Es un tema de seguridad jurídica que, recuerden, es uno de los fines del derecho, la seguridad jurídica. Ok, sigamos aquí con la ley. Artículo 5. No, el 4 ya lo dejo para después. La renuncia de las leyes en general no surte efecto. Léelo con más ganas, con énfasis, como si hubieras almorzado. La renuncia de las leyes en general no surte efecto. ¿Qué entiendes tú por eso? Que uno no puede renunciar a las leyes. Claro, sí, uno no puede renunciar a la ley, porque si no, si renunciara, ¿ah? ¿Cómo queda el artículo 1? ¿Cómo queda la obligatoriedad de la ley? Entonces, la ley no está sujeta a ser renunciada. O la renuncia a la ley, en general, no surte efecto alguno. Vamos al artículo 7. Caray. Las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes y no vale alegar contra su observancia en el desuso ni la costumbre o práctica en contrario por antiguos universales que sean. Mira, te comió el artículo, puedes volverlo a leer. No te comas solamente el artículo, te lo comiste completo. Las comas, los puntos, eso es importante para uno entender. Ok, vuelve de nuevo. Las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes, y no vale alegar contra su observancia el desuso ni la costumbre o práctica en contrario, por antiguos y universales que sean. ¿Qué entendiste tú allí? Que no podemos, vamos a decir, menospreciar una ley o tratar de cumplirla o, como usted dice, alegar sobre una menor pena, sino está propiamente acentuado por otra ley. Vamos, espera. Vamos a leer la primera oración del artículo 7. Léela con calma. Las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes. Párate allí. Las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes. ¿Qué entendiste allí? Que solo otra ley está autorizada para derogar esa ley. Entendiendo por derogatoria ¿qué? Modificar Eliminarla, o sea que pierda su vigencia. En el artículo 1 dijimos que era vigente y obligatoria a partir de su publicación en Gaceta o sin que la propia norma lo dijera. El artículo que estás leyendo nos dice que las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes, entendiendo por derogación el hecho de que pierda su vigencia, su positividad para ser aplicada. Entonces, ¿qué es lo que deroga a una ley? Otra ley. En principio es así. Muy bien. Luego viene un punto y coma. Después. No vale alegar contra su observancia el desuso ni la costumbre o práctica en contrario.
¿Qué significa eso para ti? No se puede decir que la ley está impuesta de manera arbitraria, pues, porque Eso no es lo que quiere decir lo que acabas de leer. Una llamada al amigo. ¿Qué dice tú? puedo entender es que por más que la ley no se esté usando, no se esté aplicando, no quiere decir que pierda su vigencia, a menos que haya sido derogada. Correcto. ¿Y de qué manera? Por otra ley. Ajá. En Y- consecuencia, sí. No se puede tampoco suplantar, o tampoco como la ley lo dice, no se puede suplantar por otra ley, sino por otra ley, perdón, no se puede también, tampoco no se puede derogar por una costumbre, por más universal, por más que todo el mundo lo haga, porque es la ley quien deroga otra ley. Muy bien. Fíjense cómo es en el ordenamiento jurídico venezolano la fuerza y la imperatividad de la ley como fuente del derecho. No es que haya una costumbre, no, pero es que esa ley no se cumple. Tiene años que no se cumple. No. La costumbre, por muy universal que sea, no puede derogar una ley. Entonces, fíjense pues que la fuente básica en Venezuela, salvo las consideraciones que le voy a hacer luego, es fuente fundamental, formal de derecho en Venezuela, es la ley. Y cada vez que le estamos leyendo estas disposiciones legales, se deben dar cuenta. Entonces, las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes. Y no vale alegar contra su observancia el desuso, ni la costumbre o práctica en contrario. Ni costumbre, ni uso en contra, matan a la ley. Ok. ¿Alguna duda al respecto? Esto ratifica que la fuente por excelencia en Venezuela no es la costumbre. Por ejemplo, la propia ley dice no, la ley, y me deroga es otra ley. Ok. El artículo 8 de la Constitución, ¿qué nos dice? La autoridad de la ley se extiende a todas las personas nacionales y extranjeras que se encuentran en la República. La autoridad de la ley se extiende ¿a quiénes entonces? A todas las personas, ya nacionales y extranjeras. O sea, que es válida para todo el que viva en ese país. Todo el que... Correcto. Y que al propio tiempo, desde el punto de vista poblacional, regula, y desde el punto de vista territorial, nuestra ley puede llegar hasta Brasil, puede llegar hasta Colombia. Ok. En consecuencia, la autoridad de la ley, entendida la autoridad de la ley como la fuerza para ser aplicada con las características de obligatoriedad, etc., se extiende a todas las personas nacionales o extranjeras que se encuentren en el país. Muy bien. Aquí hay el artículo 4, que yo lo dejé un poco para el final, para este momento, porque nos establece el artículo 4 cuáles son las fuentes del derecho del Código Civil en Venezuela. Entonces, les pido que cuando le toque leer, a quien le toque leer, que es a nuestra querida compañera, ¿qué se llama? Laura Díaz. Te lo he preguntado 100 veces y se me olvida. Laura,
Pónganle cuidado todos al artículo 4 del Código Civil, por favor, Laura. A la ley debe atribuirse el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiera disposición precisa de la ley, se tendrá en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o mayores a la norma. Y, si hubiera todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho. Vamos a ver, Laura. ¿Qué entendiste aquí de tanta palabra? Empieza por el principio de nuevo, que arrancaste cual metralleta muy rápidamente. ¿Cuál es? ¿Tiene gripe? Es el mal de la buena cosa. Dime. A la ley debe atribuirse el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión entre sí y la intención del legislador. Fíjense ustedes, el encabezamiento del artículo 4 nos dice de qué manera debemos interpretar la ley. Y nos dice, miren, tienen que tomar en cuenta 3 criterios para interpretar la ley. O sea, la propia ley dice qué mecanismo debemos utilizar para interpretarla. Imagínense si no es la ley la propia fuente del derecho en Venezuela. Entonces, son 3 mecanismos. Primero, un mecanismo que nos dice, de nuevo Laura, la ley debe Atribuirse el sentido que aparece evidente. el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras es lo que se habla de una interpretación literal. Miren, el sentido que le vamos a dar es aquel que aparezca evidente de las propias palabras que utiliza el legislador. Muy bien, pero no solamente eso. ¿Qué más, Laura? Según la conexión de ellas entre sí. Según la conexión de esas palabras entre sí, más la conexión de ellas entre sí. Interpretación literal, pero no tan literal, porque debemos, para tener sentido, dice la ley, conectarlas de ellas entre sí y La intención del legislador. la intención del legislador. El legislador no es un señor que anda escondido por ahí, no. Es el término general que le damos a quien crea la ley. Entonces, cuando se hable, cuando vean ustedes por allí, el legislador es el término que se utiliza en derecho para dirigirnos a quien creó la ley. Y entonces ese término genérico llamado legislador. Entonces, y la intención del legislador. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque es la propia ley la que dice cómo ella debe interpretar. Y nos dice, a la ley hay que atribuirle el sentido propio de las palabras que en ella están, la conexión de ellas entre sí, más la intención del legislador. Es decir, que en Venezuela la interpretación de la ley debe cubrir estos esquemas para interpretar una ley. No solamente lo que literalmente dice, sino la concatenación de las palabras que dice la ley, conectadas entre sí, más la intención del legislador. ¿Qué es la intención del legislador? Eso es lo que les quería comentar justamente. Comente. En el caso de hace justamente 2 años, cuando este señor llamó al referendo revocatorio, llegó a Tribunal Supremo con lo que decía la Constitución en el artículo 17, creo que y que al final lo terminaron interpretando ellos a su favor, por las intenciones que tenían de que no hubiese como tal una consulta en que si la gente quería referéndum, sino que simplemente se llegó a las elecciones de la Asamblea. De la prostituyente. Esa misma. Ah. Que
que habían dicho que eso decía que no necesariamente tenía que haber una consulta, sino que el poder originario recibiendo el presidente, porque él era el poder originario. Muy apropiado tu ejemplo, porque ahí ya no se habla de la intención del legislador. ¿Cuál era la intención del constituyente cuando interpretabas eso? Bueno, tú tenías que ver la interpretación pasada por los tres, la literal. Sí, cómo no, ustedes pueden consultar tal y esto y aquello. Está bien. La conexión de esas palabras entre sí. ¿Y cuál ha sido la intención del constituyente en toda la Constitución con relación a la participación de la gente? Que siempre debe haber una consulta al pueblo. Y además, ¿consulta al pueblo qué? Esa fue una interpretación absolutamente interesada y política, no jurídica. Entonces, cuando hablamos de interpretación del derecho en Venezuela, estamos hablando de este ensamblaje al que se refiere el artículo 4 del Código Civil, que es la igual. Aquí se habla de la interpretación de la ley, pero la interpretación constitucional no está reñida con estos planteamientos. Claro, ¿cuál era la intención del constituyente del año 99? La participación a todo evento en las decisiones fundamentales a través y sobre todo para una situación como es nada más y nada menos pretender modificar la Constitución vía Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, no, bueno, ellos dijeron que no y punto. Y cuando tienes la gravedad de que hay un maridaje entre los poderes, que se agarran la barriga entre los dos, tienes al Poder Judicial sumiso al Poder Ejecutivo, entonces prácticamente ya no hablas de que estamos en un Estado de derecho. Ese es otro problema. Ok, el ejemplo es válido, pues. Entonces, estamos hablando que la propia ley, que me decías tú, que nos establece que a la ley debe dársele el sentido propio de sus palabras, de la conexión entre sí y de la intención del legislador. Sigue diciendo el artículo 4, pónganle cuidado. Cuando no hubiera disposición precisa de la ley, se tendrá en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Ajá. Entonces, ¿cuándo empezamos a utilizar eso de buscar casos semejantes o materias análogas? ¿Cuándo? Cuando no hubiera disposición precisa de la ley. O sea, cuando la ley no regule una situación. Fíjense la importancia que nuestro ordenamiento jurídico tiene la ley. La propia ley dice, caramba, si por alguna casualidad yo me equivoco y no regulo algo, o yo omito algo, ¿qué deben hacer los intérpretes? Se tendrá en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Entonces, ¿hay un vacío? Entonces debo buscar normas que cubran ese vacío y que sean semejantes o análogas. Vamos a suponer que tampoco encontramos esas disposiciones que regulen materias semejantes o análogas. ¿Qué hacemos? Se aplicarán los principios generales del derecho. En consecuencia, si no encontramos normas análogas o semejantes, tenemos que utilizar los principios generales del derecho. ¿Qué tenemos aquí en el artículo 4 sino una escalera conforme a la cual en el peldaño más elevado de aplicación y de fuente, de aplicación como fuente, la ley? Pero si nos falla la ley, jóvenes, ¿qué pasa si nos falla la ley? ¿No reguló?
materias semejantes o análogas. Buscan la analogía. Pero si la analogía no falló, entonces vienen los principios generales del derecho. ¿Qué es lo que nos está dando el artículo 4 del Código Civil? Las fuentes del derecho en Venezuela. En Venezuela. Entonces, jóvenes aún, ¿qué ocurre? Que el interés básico es que ustedes tengan información acerca de la ley como fuente de derecho. Pero así como quien no quiere la cosa, se han enterado que hay otras cosas además de la ley en caso de que la ley falle. Otros mecanismos u otras fuentes de derecho. Consideraciones acerca de la ley. Pasemos la página. Otra fuente de derecho, la costumbre. Hay ordenamientos jurídicos, que no es el caso del nuestro, pero hay ordenamiento jurídico clásico, donde la fuente de derecho no es la ley, es el Reino Unido. Pero un poco, estaba por decirles para cerrar el tema de la ley en Venezuela lo siguiente: efectivamente la ley en nuestro país es la fuente fundamental de derecho. De hecho, ustedes acaban de ver la escalera, el orden jerárquico en las fuentes que la propia ley nos da en caso que no pueda ser aplicada la ley. A partir del año 99, cuando entró en vigencia, 99 de 2099, entró en vigencia la actual Constitución, ya podemos hablar de que la fuente de derecho en Venezuela por excelencia es la Constitución Nacional, al punto que el propio texto constitucional ordena que un conjunto determinado de sus disposiciones, aun cuando no estén reguladas por la ley, tengan aplicación inmediata. La fuente formal en Venezuela por excelencia es la Constitución Nacional, sin que ello signifique que la ley siga siendo fuente formal vital también importante en el derecho. Pero si hay una discordancia, una contradicción entre la ley y la Constitución, ¿qué fuente se aplicará? No le oigo. La analogía. La analogía dice el amigo, la Constitución dice el amigo, y el resto de los mudos, ¿qué dice? Algo que se asemeje a ella. Si hay, le repito, una dicotomía, una contradicción entre la ley y la Constitución, Debería ser la rodaste. La Constitución. La Constitución, hijo, ya lo habían dicho. Es la Constitución porque es la disposición de más alto rango. Esto lo veremos en la parte 2 del tema 2 en cuanto a la jerarquía. Pero arriba de la ley está la Constitución. Ok, vamos a la costumbre como fuente de derecho. Hay países, le decía, como el Reino Unido, que no tienen y no han tenido nunca en su historia a la ley como fuente de derecho. De hecho, el Reino Unido no tiene constitución, pues. Una de las primeras potencias del planeta no tiene eso que sacaba Hugo Chávez a cada rato, la constitución. No.
Y es una de las primeras potencias del mundo. El origen y la fuente del ordenamiento jurídico inglés es la costumbre. Fíjense cómo vieron ustedes aquí, que aquí la ley es la ley, solo puede ser derogada por ley, y la costumbre no vale nada. Es más, sí les voy a decir hasta dónde puede valer la costumbre en Venezuela, pero ya vamos a eso. Entonces, tenemos ordenamientos jurídicos como el del Reino Unido, Inglaterra, que emerge, surge a través de su historia en todos los siglos y toda su trayectoria de la costumbre. Entonces ustedes dirán, bueno, pero es que todo, ustedes lo que conocen es la ley, unos diputados que levantan la mano, aprueban, salen gacetas. Ustedes lo que conocen es la ley, unos diputados que levantan la mano, aprueban, salen gacetas y tal y esto. No, con decirles que no hay constitución, como ustedes la conocen o como la conocemos nosotros, no. Todas las instituciones jurídicas del Estado inglés se han generado y a través de la costumbre como fuente del derecho. Todo lo que es la institución del Parlamento inglés, todo lo que es el sistema judicial inglés, todo el derecho inglés, todos los principios de derechos humanos han surgido por obra de la costumbre. No es que no haya costado sangre, sudor y lágrimas, pero es a través de los siglos. Y ustedes ven, ese es el derecho más sólido porque tiene el peso de los siglos, de la tradición, del reconocimiento de sus ciudadanos y la convicción de ellos de que eso es así. Que luego esos parámetros conductuales de costumbre se escrituran, etcétera. Ok, está bien, pero no es la ley, no es la fuente formal, la ley. ¿Qué es para ti una costumbre? ¿Dónde está la lista? Ok, ¿qué es para ti una costumbre? Es la repetición de una conducta con el paso del tiempo, por lo menos que todos los días se repita un grupo social, más que todo un grupo social muy amplio, en el caso de un país, tenga como costumbre todos los días, todas las personas que se levanten y toman el té. Por lo menos ahí en el caso de Inglaterra, ellos tienen como costumbre tomar el té. Ok, vamos en el sentido, vamos a decir, más coloquial. Bueno, tenemos la costumbre todos a las 5 de la tarde tomar el té. Está bien. Y en Venezuela tienen la costumbre de rascarse con polar todos los jueves santos. Está bien. Ok. Pero desde el punto de vista, y aún con lo cara que está la cerveza, desde el punto de vista del derecho a orden, ¿qué notan ustedes en el ejemplo del amigo de que estos señores se reúnen todos los días a las 5 de la tarde para tomar té? O sea, esa costumbre, ¿qué notas tú de qué características tiene? Que es obligatoria y constante. Es obligatoria y constante. En el caso del ejemplo de él, no es tan obligatoria porque, bueno, estamos hablando de que tradicionalmente asumen eso. Pero cuando tú me estás diciendo obligatoria y constante, me está generando la noción de costumbre como fuente de derecho, donde un elemento es el que tú dijiste al principio, la repetición de la
De la acción a través del tiempo. La repetición constante, permanente, a través de los tiempos, de los años o los siglos, de una conducta que ya no es tomar té, de una conducta social general, de una sociedad. Primer elemento. Y el segundo, ¿me repite, mi reina? Que haya la convicción de que esa conducta, que es reiterada de manera permanente a través de los años y los siglos, exista la convicción de cumplimiento. Cuando se reúnen ambos requisitos, es que podemos hablar de la costumbre como fuente del derecho. La repetición inveterada de una conducta social determinada y la convicción de ese cuerpo social de que esa conducta debe cumplirse, debe acatarse y que es obligante para todos los factores de la sociedad. Y cuando esos dos elementos que ustedes verán en las guías o en los libros, solamente se los pongo para que no se confundan, que dice la inveterata consuetudo, que es un latinazo, la inveterata consuetudo y la opinio iuris seu necessitatis, no es sino lo que acabamos de decir, la reiterada e inveterada costumbre del cuerpo social y la opinión, la convicción de ese cuerpo social de que debe ser cumplida y acatada como cualquier norma jurídica que ustedes puedan encontrar en el Código Civil. Cuando hay esos dos elementos, hablamos de que eso es la costumbre como fuente de derecho y así se ha formado el derecho en Inglaterra. Y ese derecho que se forma y que nace de la costumbre, póngale cuidado, es lo que se denomina derecho consuetudinario. Es el que nace, se genera y tiene como fuente la costumbre. Fuente del derecho, pero no en Venezuela. ¿Cuál es el valor de la costumbre como fuente del derecho en Venezuela? Ustedes lo acaban de leer en el artículo pertinente que dice, cuando, ya les voy a decir que lo acaban de leer, el 7, las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes y no vale alegar contra su observancia el desuso ni la costumbre o práctica en contrario por antiguos y universales que sean. Es decir, fuera la costumbre como fuente del derecho en Venezuela y la única manera que la costumbre sea fuente del derecho en Venezuela es que la propia ley, diga, que la propia ley lo establezca y lo diga y lo autorice. Entonces cuando dice, bueno, para tales situaciones se atenderá a la costumbre del lugar. Ok, pero no la costumbre como fuente de derecho en sí misma, no, sino porque la ley, la fuente por excelencia en Venezuela dice, vayan a la costumbre. Solamente cuando la ley autoriza a la costumbre. Y en todo caso, para que sea costumbre, tiene que reunir los requisitos que acabamos de ver. La inveterata consuetudo y la opinio iuris seu necessitatis. Esos dos elementos generan la noción y el concepto de lo que es la costumbre como fuente del derecho. La tercera fuente es la jurisprudencia. Díganme rápidamente qué entienden ustedes por jurisprudencia.
jurisprudencia vendría a ser como las sentencias o fallos dictados por el juez, o en este caso la autoridad que se encarga de imponer la ley. Vendría a ser la sentencia utilizando a través de la utilización del derecho para dicha aplicación de dicha sentencia. O sea que el derecho aquí como fuente viene de las decisiones de los jueces, producidas a través de sentencias. Te pregunto, ¿sí o no? ¿Podría repetir la pregunta? O vas a llamar a un amigo. Tú me dices que la jurisprudencia es la sentencia o fallos dictados por los jueces o órganos jurisdiccionales, resultantes de la aplicación del derecho. Del derecho. Claro, es decir, cuando un juez sentencia, interpreta el derecho, dicta sentencia o fallo. Es equivalente el término, sentencia que fallo, para que hablemos de lenguaje claro. Ok, ese juez sentenció, por ejemplo, que el abandono voluntario en el divorcio se produce cuando no solamente el tipo o la tipa se van del hogar, sino que además no hay afecto, cuando además no hay realito, cuando no hay atención, cuando no hay intercambios íntimos, y entonces esa es la noción que cuando no hay nada de eso, hay un abandono. O sea que puede haber un abandono viviendo bajo el mismo techo. Eso lo dijo un juez. Después otro juez dijo, mire, el abandono es esto y esto. Y coincide sin llamarlo por teléfono. La otra juez, en un caso similar, dice lo mismo. Y entonces, con el correr del tiempo, se va generando entre las decisiones de los jueces en general sobre ese asunto jurisprudencia en el orden a que el abandono puede inclusive producirse estando la pareja en el mismo texto. No es la decisión de la juez A, de la juez B, del juez C, no, ya es la jurisprudencia que se caracteriza por que sea constante, reiterada, permanente sobre un mismo asunto. Y entonces, si se llega a producir un choque, por ejemplo, de que un juez tiene una... Vamos a hablar de eso. Sobre esa materia se habla, hay criterios jurisprudenciales al respecto. Y se habla de que la jurisprudencia, entendida así, es una fuente de derecho. Es decir, prácticamente las interpretaciones que hacen los jueces cuando resuelven su caso y de todos los jueces sobre una misma materia, hace que se consolide una misma interpretación y que la misma sea fuente de derecho. Nuestro compañero nos hace una pregunta, por cierto, no se vayan que voy a pasar la lista para que no se me pierdan en cuanto a las calificaciones. Nuestro compañero nos ha hecho una pregunta, bueno, pero ¿y si hay un juez y se aparta de ese criterio jurisprudencial? Depende del sistema judicial de que se trate. ¿Por qué? En Venezuela, la jurisprudencia no es fuente de derecho. Desde el punto de vista estrictamente jurídico. Y los jueces pueden apartarse de la opinión mayoritaria jurisprudencial y tener un criterio interpretativo perfectamente posible eso. Ahora bien, aquí eso no tiene trascendencia, jurídicamente hablando, pero en la práctica sí la tiene, porque si hay una jurisprudencia que se ha venido produciendo siempre sobre un mismo caso y un juez se aparta de ella y toma una decisión como la estime pertinente, es muy posible, no obligatorio,
que el Tribunal Superior que conozca frente a una potencial apelación diga, no, mire, este criterio no es el correcto, lo jurisprudencial y que colita y que coincide con esto, en este criterio. Y eso es perfectamente posible. Es decir, lo que ocurre en la práctica venezolana es que casi todas las sentencias que ustedes puedan ver por ahí, todas se apoyan en un criterio jurisprudencial. Todas se fundamentan en jurisprudencia. Jurisprudencia generalmente del Tribunal Supremo de Justicia. Si bien no es fuente de derecho formal en nuestro país, en principio tiene una aplicabilidad práctica enorme. Y la jurisprudencia todos los días se utiliza como fuente de derecho para fundamentar decisiones del tribunal. La jurisprudencia solo es fuente de derecho, cuando es dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando interpreta la Constitución. Y ahí sí, la norma constitucional hace obligante esa jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia cuando hace una interpretación de alguna disposición o principio constitucional. Ese es el único caso en que la jurisprudencia es obligatoria, no solamente para los tribunales, sino para todo el mundo en Venezuela. Vamos a continuar por el